Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video para seguir sumando al material que les estuve subiendo por, por la plataforma Schoology. Este video un poco para profundizar el tema de las indeterminaciones de límites mediante L'Hopital, ¿sí? Yo mientras tanto estoy en mi casa, así que imagínense, voy a tomar mate, voy a estar eh, como siempre. Así que bueno, lo que primero quería hacer era compartir un archivo, es uno de los que yo les mandé. El primero es este, que es la explicación del L'Hopital, el primero, parte 1, ¿sí? La parte 2A, que tiene las derivadas, derivada, límite indeterminado, parte teórica. ¿Por qué se llama derivado? Porque de eso se trata la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es una regla que nos permite, ahora que sabemos derivar, nos permite realizar, mediante derivadas, poder salvar indeterminaciones de límite, ¿sí? Bueno, yo acá les había hecho un poco una especie de resumen de qué era lo que se trataba, ¿sí? Una presentación un poco más teórica, y acá más abajo, explicado un poco más con unas palabras un poco más fáciles, en qué casos se utilizaba. Bueno, básicamente esto se utiliza para diferentes indeterminaciones de límite. Nosotros hay algunas que el año pasado, en cuarto año, las supimos salvar eh, mediante el método de factorización, ¿sí? O sea, factoreábamos las expresiones y con eso salvábamos las indeterminaciones que habíamos visto dos tipos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Bueno, ahora con con este método de L'Hopital, lo que vamos a poder hacer es salvar esas indeterminaciones mediante las derivadas, en muchos casos mucho más fácil, mucho más rápido, y aparte vamos a poder salvar indeterminaciones más complicadas de las que nosotros conocemos, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, por ahora, por empezar, en la primera parte de este archivo, lo que presentaba era este tipo de indeterminaciones, como esta de 0 sobre 0. Por ejemplo, el límite que estamos viendo acá, que es el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. Cuando yo quiero resolver el límite y reemplazo las x, me queda seno de 0 sobre 0, es decir, 0 sobre 0, y por eso es una indeterminación. ¿Qué es lo que hago? Y acá estoy poniendo entre corchetes lo que hago en cada una de esas operaciones. En este caso lo que vamos a hacer es derivar tanto en el numerador como en el denominador, que es lo que me permite hacer la regla del L'Hopital, ¿sí? Entonces yo, una vez que derivo, vuelvo a escribir el límite. Fíjense que yo mantengo el límite, ¿sí? Y acá pongo en el numerador el resultado de la derivada del numerador del de arriba, y en el denominador el resultado de la derivada del denominador de arriba, ¿sí? Entonces, lo que me dice la regla del L'Hopital es que esta expresión es igual a esta expresión. Es decir, el límite de una función dividido otra es igual al límite de la derivada de esa función sobre esa otra, ¿sí? Es decir, si yo tengo límite, como decía más arriba, de f de x sobre g de x, es igual al límite, al mismo límite, de f' de x sobre g' de x. Entonces, por eso es que si yo derivo, esto voy a estar manteniendo la igualdad. Derivo tanto en el numerador como en el denominador. La derivada del numerador es de seno de x es coseno de x, y la derivada de x es 1. Entonces, ahora, ¿qué hago? Vuelvo a reemplazar, a ver si me sigue dando indeterminación. Cuando reemplazo, verifico, me queda coseno de 0 sobre 1, ¿sí? Porque la derivada de x es 1, y la derivada de seno es coseno. Entonces, cuando hago coseno de 0 me queda 1, y el 1 de abajo, claro, x cuando lo derivé me queda en 1, así que me queda como está, me queda como resultado del límite, me queda resultado 1. Otro ejemplo, el número 2, es para una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Claro, ¿qué pasa? Acá, en esta indeterminación, yo tengo un límite cuando x tiende a infinito. Tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ¿sí? Cuando sucede esto, obviamente, me queda infinito sobre infinito, es una indeterminación.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo tanto al numerador como al denominador. Fíjense, yo acá salté de una, cuando derivo, ¿qué va pasando? Si tenía un polinomio de grado 2, como en el caso de i del numerador, me va a quedar como polinomio de grado 1. O sea, le va a ir bajando un grado al polinomio. Con lo cual, en el de abajo, que tengo 6x más 8, cuando lo derivo, me va a quedar un polinomio de grado 1, como ese, me va a quedar una constante. Entonces, siempre, cuando tenga este tipo de indeterminación, a lo sumo lo que me puede llegar a pasar es que tenga que volver a derivar tantas veces como necesite, ¿sí? En ese ejemplo que tenemos ahí, yo tenía uno de grado 2 arriba y uno de grado 1 abajo. Cuando derivo el de arriba, me queda 4x menos 3, porque la derivada de 2x al cuadrado es 4x, la derivada de menos 3x es menos 3, y la derivada de 6 es 0. Entonces, por eso acá no queda nada. Y en este caso, la derivada de 6x es 6, y la derivada de 8 es 0. Entonces me queda esta expresión. Claro, cuando vuelvo a reemplazar, me queda infinito sobre 6, que es infinito. Y eso ya es un valor, es un resultado válido para el límite, y no es una indeterminación. ¿Sí? Bien, en el otro ejemplo, tengo otra también indeterminación del tipo infinito sobre infinito, que resulta del límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre e a la x. Al reemplazar, obviamente, el logaritmo natural de un número muy alto me da tiende a infinito, y e a la x de un número x muy alto también tiende a infinito, obviamente. Entonces lo que hacemos es derivar tanto al numerador como al denominador. Cuando derivo al numerador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y el de e sobre x, que tengo acá, me queda igual, porque recuerden que e a la x, la derivada es e a la x nuevamente. Cuando vuelvo a reemplazar para probar qué fue lo que me quedó, me queda 1 sobre infinito en el numerador, que es igual a 0, y acá queda igual, o sea que es 0 sobre infinito. 0 dividido en un número muy grande siempre es 0. ¿Sí? 0 sobre infinito no es una indeterminación. Si lo es infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Pero 0 sobre infinito no es indeterminación, resulta 0. Bien. Yo acá después le pasé ya unos ejercicios de este tipo de complejidad, ¿sí? No deberían tener demasiados problemas. Este es un polinomio con otro polinomio, con lo cual, a lo sumo, lo que me va a pasar en este número 1 es que cuando deriven el de arriba y deriven el de abajo, no, hay que ver porque pensé que era un infinito sobre infinito, no, probablemente ya lo resuelvan directamente cuando reemplacen todo. Si cuando deriven una vez ya lo van a poder salvar. A lo sumo lo que le puede pasar en algún que otro ejercicio es que tengan que derivar más de una vez, como en un número 5. En el número 5 seguramente van a tener que derivar más de una vez, porque cuando hagan la derivada de ese, a ver, yo lo voy a hacer acá. Cuando haga la derivada de esto, de tanto el numerador como el denominador, voy a sacar el número 6 para que no se confunda que es. Ahí está. Bueno, este está acá. Cuando yo voy a reemplazar, bueno, obviamente que esto es infinito sobre infinito, ¿verdad? Acá es una indeterminación que es igual a infinito sobre infinito. Fracción. Esto es infinito sobre infinito. Bien, como es una indeterminación, ¿qué hago? Este límite lo voy a derivar. Lo de arriba me queda 2x, ¿sí? O sea, cuando derivo x al cuadrado, me queda 2x. Y cuando derivo 3x, me queda 3. En el de abajo me va a quedar 3x al cuadrado, y el menos 4, como es una constante,
la derivada de 0, con lo cual se va, ¿sí? Bien, cuando yo vuelvo a reemplazar esto, obviamente voy a poner el infinito acá, y el infinito acá, me sigue resultando infinito sobre infinito. Perdón. Este va a ser infinito sobre infinito. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a hacer, voy a copiar este así lleva menos tiempo, vuelvo a hacer la derivada de esto. Esto lo voy a borrar porque no sé qué es lo que me da. A ver, la derivada de 2x más 3, la derivada de 2x es 2, la derivada de 3 es 0, con lo cual me queda 2. Y en este caso, el de abajo, 3x al cuadrado va a ser 6x. De vuelta, 6x. Ahí está. Bien, entonces como resultado, ahora me va a quedar, en el numerador me va a quedar 2. Y en el denominador me va a quedar 6 por infinito, que es infinito. Como estamos trabajando en límite, ¿cuánto es constante dividido infinito? Constante dividido infinito en límite es 0. Entonces el límite de esta función, el resultado es 0. Necesitamos, para llegar a esto, hacer la derivada 2 veces. ¿Sí? Bien. Entonces, a lo sumo, estos ejercicios, el mayor problema que pueden llegar a tener es ese. Pues tienen que tener, por ejemplo, cuidado cuando vayan a derivar esto que está acá, e a la 2x, porque es una regla de la cadena. La derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2, porque tienen que derivar lo que está dentro, ¿sí? Entonces ahí tienen que tener cuidado por ahí, ese tipo de cosas. O acá, que tienen un signo negativo, bueno, recuerden aplicar bien x a la n, en este caso. Bueno, cositas que tienen que tener cuidado a la hora de hacer estos ejercicios. Bueno, este por un lado, ya lo vamos a dejar por acá. Y, a ver, voy a dejar de compartir este. Y ahora voy a compartir el otro archivo de límite que también tenemos un par de ejemplos para poner en la carpeta en la parte. Acuérdense de todo esto todos estos ejemplos y explicaciones y demás, esto van en la carpeta en la parte teórica, ¿sí? Lo que va en la parte práctica son los ejercicios que les pongo al final. Esos ejercicios van en la, igual yo se estuve poniendo acá, en qué parte de la carpeta van, ¿sí? Bien. Este ya tiene un grado de complejidad un poco mayor, ¿sí? Por ejemplo, el primero que está acá, tenemos una cotangente, tenemos una función que son un poco más complicadas de resolver, ¿sí? Por ahí tienen que prestar un poquito más de atención a la tabla. Por ejemplo, acá, esto es cotangente de x sobre 1 sobre x. Claro, cuando yo reemplazo por 0 acá, la cotangente es 1 sobre tangente, ¿sí? Entonces, esto termina siendo 0. La cotangente de 0 es 0, es infinito, perdón, porque la tangente de 0 es 0, entonces si yo hago 1 sobre 0 me queda infinito. ¿Sí? Esta parte del ejercicio. Y después es lo mismo que me va a quedar acá, o sea, en ambos casos, cuando yo reemplazo por 0, me queda 1 sobre 0. ¿Por qué? Porque cotangente es 1 sobre tangente, ¿sí? 1 sobre tangente de x. Entonces, si yo reemplazo 1 sobre tangente de 0,
me va a quedar, tangente de 0 es 0, entonces me va a quedar 1 sobre 0, que es lo mismo que me pasa en esta expresión de acá abajo. Entonces ambos quedan 1 sobre 0, es decir, infinito sobre infinito. En este caso, no sé si recuerdan, cuando nosotros el año pasado teníamos infinito sobre infinito, teníamos un solo método para salvar las indeterminaciones. Dividíamos por la x de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, ¿se acuerdan? Bueno, acá, en este caso, si bien es infinito sobre infinito, no la podríamos salvar, en el caso del método que teníamos el año pasado. En cambio acá, con este método, en el cual podemos derivar numerador y denominador, sí lo podemos salvar. Porque lo que tenemos que hacer simplemente es derivar en el numerador y derivar en el denominador mediante la regla del L'Hopital. Entonces, si aplicamos la regla del L'Hopital para salvar la indeterminación. Bien, de vuelta, acuérdense, esto es igual a esto, siempre y cuando yo acá tengo la derivada de acá y acá tenga la derivada de acá. ¿Sí? Entonces, la cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Ahora vamos a ver por qué. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Bien, entonces acá hay un recordatorio de las dos cosas porque cada uno me da ese resultado. Entonces yo les puse, se recuerda que al derivar el numerador cotangente, ver tabla, en la tabla si ustedes ven, da menos cosecante cuadrado de x. El cosecante, para que no se acuerde, es lo contrario al seno. Cosecante es lo contrario del seno, la inversa del seno, es decir, 1 sobre seno. ¿Qué pasa? Acá me da menos cosecante cuadrado de x. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser menos sobre 1 seno cuadrado de x. Es decir, lo que estoy haciendo acá es este cosecante cambiarlo por 1 sobre seno. ¿Sí? Como lo tengo negativo y como lo tengo al cuadrado, me va a quedar menos 1 sobre seno cuadrado. ¿Sí? Por eso, la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado de x, lo voy a poner como menos seno cuadrado de x, que es lo que hice acá, es lo que puse acá arriba. ¿Sí? Y después el otro, para recordar, si yo tengo 1 sobre x, es lo mismo que tenga x a la menos 1. Por lo tanto, su derivada resulta, si tengo x a la menos 1, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Poníamos, esta es la regla de x a la n. Pongo n vale menos 1 en este caso acá. Este es n, vale menos 1. Entonces, ¿cómo la derivo? Pongo el menos 1 adelante, que es n, por x a la n menos 1. Si n vale menos 1, y le resto otra vez menos 1, me queda menos 2. Con lo cual me queda menos 1 por x a la menos 2. O lo que es lo mismo decir, menos 1 sobre x cuadrado, por propiedad de potenciación. Como es negativa la potencia acá, puedo mandar el x al cuadrado abajo como positivo. Entonces, volviendo al límite, una vez que ya tenemos claro eso, de por qué la derivada me dio esto y esto, vamos a simplificar. Vamos a simplificar los menos porque tengo el menos acá arriba, se simplifica con el menos de acá abajo. ¿Sí? Y después se dividen las dos fracciones. Recuerden que las dos fracciones, como yo estoy dividiendo esta fracción dividido la otra fracción, es lo mismo que multiplicar esto por su inversa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1 sobre 0 cuadrado de x, dividido 1 sobre x al cuadrado, recordemos que los menos ya se me fueron, ¿sí? Esto es lo mismo a poner 1 sobre 0 cuadrado de x por x al cuadrado sobre 1, es decir, multipliqué el de abajo a la inversa. ¿Sí? Eso, de esta manera es como se dividen dos fracciones, básicamente. Por eso es que me queda el x al cuadrado arriba, que lo tenía acá abajo, y el seno cuadrado de x, que lo tenía acá. ¿Sí? El problema es que cuando vuelvo a reemplazar el 0 acá y acá, ahora me sigue dando indeterminación. Me da otra indeterminación. Antes me daba infinito, infinito sobre infinito. Ahora me da 0 sobre 0. Pero bueno, lo mismo, no me importa. Sigue siendo una indeterminación. Con lo cual, lo que puedo hacer es volver a derivar. ¿Sí? Derivo numerador,
derivo el denominador. Cuando derivo el numerador, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada del seno cuadrado de x es 2 por seno, y por regla de la cadena, por coseno de x, que es la derivada de lo de adentro. Así. O sea, esto es una función compuesta, en la cual tengo el seno cuadrado adentro, y eso está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacíamos cuando hacíamos algo así? Primero elevamos lo de afuera, que era el cuadrado, por eso pongo el 2 acá adelante, por el seno de x a la 1 sería, porque es n en menos 1, por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada del seno, que es igual a coseno. ¿Sí? Cuando vuelvo a reemplazar, pongo este 0 en esta x, me da 0, y acá tengo seno por coseno. Ya con uno de los dos que me dé 0, ya me da todo 0. Seno de 0 sabemos que es 0, así que otra vez me da determinación. ¿Qué tengo que hacer? Volver a derivar. Y finalmente, acá ya lo vamos a salvar, porque cuando nosotros derivemos, el problema es que siempre nos da o 0 o infinito. Si en alguno de los dos ya deja de dar 0 o deja de dar infinito, ya lo vamos a salvar seguramente. Entonces fíjense que acá se me va este 2 con este 2, fíjense que ahí están tachados, como lo simplifiqué. Entonces tengo que hacer la derivada de, acá ven que están pasados en limpio. Tengo que hacer la derivada de x, que me da 1, y la derivada de seno por coseno. Me da seno cuadrado por coseno cuadrado, porque lo que estamos haciendo ahí es la división, la regla de la multiplicación. ¿Sí? No recuerdo bien por qué era por, a ver, si nosotros hacemos la derivada del primero, es seno, por el coseno sin derivar, la derivada del seno es coseno, por el coseno sin derivar me da coseno, menos la derivada del coseno, sí, no, está bien, esto me parece que es más, acá. Me parece que acá me confundí. Vamos a hacer una cosa, voy a volver a derivar seno por coseno. Como es una multiplicación, tengo que hacer la derivada del primero. La derivada del seno es coseno de x, ¿sí? Por el segundo sin derivar, que es coseno de x. Más seno de x sin derivar por coseno derivado. Coseno derivado es, coseno es menos seno. Menos seno. Entonces lo que voy a hacer directamente, acá voy a poner seno positivo, como me da menos, cambio el signo de acá adelante. Menos. Entonces esto acá estaba mal, a ver. Sí, acá el resultado va a ser, o sea, lo que me queda acá es coseno cuadrado de x, perdón, voy a poner así, déjenme, coseno, bueno, ahí está, coseno a ver ahí, ahora sí, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. O sea que lo que me queda es esto, con su derivada. Vamos a ver, acabo de dar cuenta que cuando lo hice, me equivoqué. Ahí está. Bien, entonces cuando hacemos, cuando volvemos a reemplazar, me va a quedar arriba, indefectiblemente me queda 1 porque tengo 1. Acá cuando hago coseno cuadrado de x, el coseno de x
es 1. 1 al cuadrado, 1. Y el seno de x es 0. Con lo cual es 1 menos 0, 1. Este resultado no me cambió. Lo que estaba mal era el resultado de la derivada acá abajo, que es igual a 1. Ahí está. Bueno, ya está aclarado entonces. Este en vez de darme, había puesto seno cuadrado por coseno cuadrado. No, es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. De todas formas, acá el resultado no varía. Y lo importante es que salvé la indeterminación y ahora sí me dio 1. ¿Sí? Bien. Luego hay dos explicaciones más. Una es, y creo que son dos. ¿Sí? El 5 y el 6. El número 5 es una función que es una multiplicación y también es una indeterminación porque me queda infinito por 0. Y este tipo de indeterminación nosotros no lo habíamos visto. Infinito por 0 se considera una indeterminación también y se puede salvar. Y la número 6 es infinito menos infinito, que es otro tipo de indeterminación que no habíamos visto y se puede salvar. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, entonces, con este que está acá, yo acá está explicado paso por paso lo mejor que pude, pero igual lo vamos a mirar. Aquí aparece una determinación nueva para nosotros, pero para poder usar la regla del L'Hopital necesitamos tener una función racional, es decir, una división de funciones. Por lo tanto, transformaremos la función a nuestra conveniencia. Bueno, acá vamos a utilizar algunas estrategias para que esto nos quede como una división, porque yo la regla del L'Hopital la puedo aplicar si tengo una función dividido otra. Si no, no puedo aplicarla. Es la única manera que la puedo aplicar. Entonces, yo acá tengo límite cuando x tiende a pi sobre 2 de tangente de x por x menos pi sobre 2. Claro, yo cuando acá reemplacé, si pongo pi sobre 2 en la tangente, me da infinito. ¿Sí? Eso lo pueden chequear. Y después cuando lo pongo acá, me queda pi sobre 2 menos pi sobre 2, que es 0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es escribir a la tangente como 1 sobre cotangente, que es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que cotangente era 1 sobre tangente? Bueno, la tangente es igual a 1 sobre cotangente. ¿Por qué lo escribo así? Y para que me quede esto en el numerador y esto en el denominador. Entonces ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Y acá me queda bastante simple, porque ¿qué hago? Esta es la derivada acá arriba. Recuerden que pi sobre 2 es una constante. Entonces cuando yo haga la derivada de pi sobre 2 es 0. Entonces la derivada de x es 1. La derivada de menos pi sobre 2 es 0. Con lo cual la derivada del de arriba me va a quedar 1 directamente. Y la derivada del cotangente de x ya la habíamos hecho más arriba en otro ejemplo, que era menos cosecante cuadrado de x, y que a su vez era menos 1 sobre seno cuadrado de x. Fíjense, en el otro ejercicio que estuvimos haciendo más arriba, ya había explicado cómo llegar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelvo a reemplazar acá, esto me queda menos 1. Acá les puse. Recordad que aplicamos otra vez la derivada de cotangente como en el ejemplo anterior. Cuando vuelvo a reemplazar, esto de acá, el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces 1 al cuadrado es 1, menos 1 sobre 1, me queda 1 sobre menos 1. Con lo cual me queda salvado la indeterminación. Y este que está acá, también no es algo difícil de hacer, pero hay que recordar una propiedad que tenemos a la hora de sumar o restar fracciones. Y acá nos va a salvar para llevar lo que nosotros tenemos a una forma de nuestra conveniencia. El límite es x cuando x tiende a 3, y me queda una indeterminación porque yo voy a tener 1 sobre 0, en este caso, al poner el 3 acá, queda 3 menos 3, 0. Y acá también voy a tener 0 porque me va a quedar logaritmo natural de 3 menos 2 es logaritmo natural de 1, y el logaritmo natural de 1 es 0.
Con lo cual me queda 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Y ahí tengo una indeterminación porque es infinito sobre infinito. Otra nueva indeterminación que nosotros el año pasado no habíamos visto, pero que ahora con la regla del L'Hopital la podemos ver y la podemos resolver, ¿sí? Entonces de vuelta acá, aquí aparece una nueva indeterminación para nosotros, y lo que vamos a hacer entonces, como les decía antes, de vuelta, no tengo una función que sea una dividida de otra, yo acá tengo una resta de funciones, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a aprovechar esta forma a la propiedad o a la forma de la resta de dos fracciones, porque en definitiva lo que tengo es una resta de dos fracciones acá. 1 sobre algo menos 1 sobre algo, ¿sí? El A, fíjense esta reglita, esta es la suma o resta de fracciones con distinto denominador. Si yo tengo A sobre B menos C sobre D, lo que hago es obtener, primero multiplicando estos dos, el común denominador, y de ahí voy a tener B por D dividido B, me va a dar D por A, me va a dar A por D, que es lo que puse acá arriba. Y este dividido me va a dar B. Cuando lo multiplico por C, me queda C por B. Esa forma, yo voy a pasar de esta forma a mi conveniencia, ¿sí? En nuestro caso, A sería 1, B sería X menos 3, C sería 1, y D sería el logaritmo natural de X menos 2. Entonces, fíjense, todavía no hacemos ninguna derivada. ¿Por qué? Pues no puedo derivar. No tengo algo sobre algo. Esto lo que tengo acá es una resta. Entonces aprovechamos eso. Este sería B y este sería el que está acá es B. Este de acá abajo es B. Este de acá abajo es D. Bueno, no lo puedo marcar. Ahí está. Este es D. Entonces, ¿cómo lo armo? B por D, es decir, este por este y lo pongo acá. Y luego A por D menos C por B. A por D es 1 por el logaritmo, que es lo que va acá, y menos C por B, que C es el 1, y B es el X menos 3. Entonces me queda X menos 3. ¿Sí? Entonces ahora sí, puedo hacer la derivada tanto arriba como abajo, porque tengo ahora sí una función racional. Una función dividida de otra función. ¿Bien? Bien, acá separamos por términos, hacemos la derivada del logaritmo natural de x menos 2, me da 1 sobre x menos 2, por regla de la cadena sería por 1. Recuerden, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, pero como tengo logaritmo natural de x menos 2, entonces voy a hacer 1 sobre x menos 2. Menos la derivada de esto que está acá. La derivada de esto que está acá es la derivada de x es 1, la derivada de menos 3 es 0, con lo cual me queda 1 solito. Y acá tengo la derivada de una multiplicación. Me queda la derivada de x menos 3 es 1 por el logaritmo sin derivar, por eso me queda esto que está acá como primer término. Y segundo término es x menos 3 sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x menos 2, que es 1 sobre x menos 2. Bueno, lo que hago en el otro paso es poner estos dos juntitos, como están multiplicando, me queda x menos 3 sobre x menos 2. ¿Sí? Y vuelvo a reemplazar, metiendo el 3 en todas las x que están acá. Cuando meto el 3 de vuelta, ahora llego a otro tipo de indeterminación. 0 sobre 0. Pero bueno, esta regla nos permite volver a aplicar L'Hopital. Entonces volvemos a derivar tanto numerador como denominador. Cuando vamos a derivar, voy a tener esto que está acá, al derivarlo me da, esto, ¿por qué me da? A ver, la derivada de este menos 1 es 0, o sea que próximo paso, este me vuela, se me va. Ahora, 1 sobre x menos 2, lo que tengo que hacer es la derivada de eso, puedo escribirlo como x menos 2 elevado a la menos 1, ¿sí? Y eso me va a resultar mejor para hacer y que me dé esta derivada. Pruébenlo, pero tiene que darle. Esta es la derivada del logaritmo este. Y esto que está acá es la derivada, esto que está acá, es la derivada de esta división.
hago la derivada de esta división, me va a quedar esto. Si no me creen, probando. Bueno, ahora sí, vuelvo a reemplazar el x menos 3, el x igual a 3, perdón, y finalmente me queda menos 1 arriba y 2 abajo, con lo cual el resultado final es menos 1/2. ¿Sí? Bien, estos 3 ejercicios, si bien son un poco más elaborados, son del tipo de esto que estuvimos viendo más arriba. Bueno, seguramente tanto de derivada como de esto les estaré enviando alguna actividad para hacer y para entregar. Aunque bueno, ojalá la idea sería que espero que volvamos y estemos juntos nuevamente en la escuela para poder tomarle una prueba presencial de esto. Pero bueno, mientras tanto les estaré dando, estaremos haciendo alguna entrega de este trabajo, así que por favor, si alguno, cuando yo lo suba, yo sé que ustedes están comunicados por WhatsApp o algunos, si no llegan a entrar en la plataforma o algo, avísense, porque va a tener una fecha de entrega. Así que avisen entre ustedes para que no se duerman y presenten todos a tiempo. Así que bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, cualquier duda, me mandan, como siempre les digo, por la plataforma, o mensaje directo también de la plataforma también, o bien en los comentarios de alguno de donde subo estos links. No deben hacerlo por ahí, que bueno, yo siempre estoy atento y siempre los miro por si hay alguna duda. Bueno, hasta la próxima.